Gloria al Señor, al que está sentado en las alturas de los cielos, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, para levantar del polvo al pobre, y al menesteroso levantarlo del basurero, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Al que midió las aguas del mar en el hueco de su mano, y los cielos con su palmo, que con 3 dedos untó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas, los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le enseñó juicio? Delante de él las naciones son solo como una gota de agua que cae de una cubeta, o como granos de polvo en una balanza. Como nada son todas las naciones delante de él. Y si las comparamos a él, serán estimadas en menos de nada y lo que no es. Sí, él es el Dios altísimo, el alto y sublime, que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Al Dios de los cielos sea la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Bien, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles unos versículos que dice aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 30, 31 y 32. Y allí dice así: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Los escribas y fariseos se pensaban muy justos, se pensaban ellos la descendencia de Abraham, y que por solo eso tenían merecida la entrada al reino de Dios, solo porque eran descendientes de Abraham. Y Jesucristo acababa de llamar a Mateo el publicano, cobrador de impuestos, que tenían fama de deshonestos y de robar a la gente. Y Mateo había hecho una gran cena, un gran banquete, después de que el Señor lo llamó y le dijo: sígueme. Y que Mateo dice que se levantó y le siguió. Y le hizo un gran banquete donde Mateo invitó seguramente muchos de sus amigos, porque dice que estaban muchos publicanos y pecadores en el banquete. Y esto dio lugar a los fariseos, que se pensaban mejor que los demás, y a los escribas, para decir: ¿por qué coméis con los publicanos y pecadores? Le dijeron a los discípulos. Y Jesucristo, oyendo esto, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa, les dijo en el Evangelio de Mateo: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos,
sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, los fariseos se consideraban una clase aparte. Ellos, según ellos, que tenían merecido el reino de Dios, porque eran religiosos que tenían la vestidura de piedad, se vestían con vestiduras largas, amaban las salutaciones en las calles, en las plazas, y que los hombres les rindieran honor. Pero delante de Dios no era así. Delante del Señor Él es el que tiene rayos X y ve nuestra vida. Y Él los miró y les dijo: sepulcros blanqueados. Les dijo que estaban llenos de huesos de muertos, que eran como sepulcros que por fuera se veían blancos y bonitos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muerto. Sí. Y les dijo: generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y esto se lo dijo a los fariseos, a los que se pensaban justos, que se pensaban que tenían el reino de Dios ganado y no veían el pecado que tenían adentro. Por eso el Señor les dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque ellos se pensaban justos. Sí, ellos se pensaban que no necesitaban de un Salvador. Mire, querido amigo, si el Señor, ¿en qué lugar de la tierra el Señor hubiera venido para encontrar a alguien sin pecado? En ningún lugar de la tierra. El Señor vino a buscar pecadores. Si Él hubiera querido encontrar santos, aquí no los hubiera encontrado. O sea, alguien que no hubiera nunca pecado, alguien que no necesitara de un Salvador. Si hubiera tenido que ir a otro planeta, no aquí. Hubiera tenido que irse a otra galaxia, a otro planeta. No aquí el planeta Tierra. Porque este planeta está lleno de pecadores. La Biblia dice que todos han pecado. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno. Romanos 3:12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán. Y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Gálatas 3:22 dice que la Escritura, o sea, la palabra de Dios, lo encerró todo bajo pecado. Romanos 11:32 dice que Dios sujetó a todos en desobediencia. En fin, Isaías 24 dice: la tierra cayó, se enfermó la tierra ha caído, la tierra se ha enfermado por sus moradores. Sus moradores han contaminado la tierra, como dice en Isaías capítulo 24. Contaminaron la tierra porque traspasaron los mandamientos de Dios. Desecharon los mandamientos de Dios y la tierra ha caído en un foso de tinieblas. No hay hombre que haga el bien y nunca peque, nos dice Eclesiastés 7:20. No hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
No dice que no haya justo. Hay hombres justos, pero no hay uno solo, que haga el bien y nunca peque, por cuanto todos han pecado. Por eso fue necesaria la venida de Jesucristo al mundo, por causa de la condición terrible del hombre que se ha sumido en tinieblas y en pecado. Por eso fue necesario que Cristo dejara su gloria y se hiciera hombre. Ahora, el Señor dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y quiénes son los pecadores? Todos. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Y el que no haya pecado, que desde niño no haya hecho algo malo, que no haya desobedecido a los padres, que no haya de golpe dicho de niño una mentira o una mala palabra o algo así, que alce la mano. Y si alza la mano, yo te digo claramente que eres un gran mentiroso. Un gran mentiroso, porque Dios mismo dice que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede señalar al otro como pecador cuando él está en la misma condición. Ahora, para entrar al reino de Dios, Jesucristo vino llamando al arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente. Oye bien, arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud que lleva a un cambio de camino, que lleva a un cambio de dirección, que lleva a un cambio de vida. Ahora, Dios llama al arrepentimiento, que es volverse del pecado a Él. Zacarías 1, 3 y 4, el Señor le dijo al pueblo de Israel: volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. ¿De qué se tenían que volver? Del pecado, para caminar con Él. Y luego les dijo claramente: volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Les dijo que se volvieran de los malos caminos, pero no quisieron ni le escucharon. El arrepentimiento es un volverse del mal camino hacia Dios. Para caminar con Dios es quemar el puente. Una vez pasamos, nos cambiamos de dirección, vamos cruzando puentes y los vamos quemando. Les voy a dar una ilustración de qué es esto de quemar puentes. El general Washington, antes de ser presidente en Estados Unidos, se había desatado una guerra civil en Estados Unidos. Y el general Washington, antes de ser presidente, iba a la guerra contra el enemigo. Y cruzaron un arroyo, cruzaron un puente hacia el otro lado. Y los oficiales de él le dijeron que no quemaran el puente, porque si acaso les tocaba retroceder delante del enemigo, poder volver atrás y volver al otro lado. Y el general Washington les dijo: no, solo hay una opción, victoria o muerte, quemen el puente. Solo había una opción para el general Washington: victoria o muerte. O sea, iban hacia adelante, por tanto iban a quemar el puente para no retroceder. Y eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es ir saliéndonos del pecado, cruzando esos puentes, pero quemándolos para no volver atrás,
para no volver a la vida del pecado. El arrepentimiento ve el semáforo en rojo. Cuando uno va en un carro y ve un semáforo en rojo, se detiene, porque si no para, puede venir otro carro y chocarlo y puede haber un gran accidente. El arrepentimiento ve el semáforo en rojo y se detiene. Va por el camino que no es, ve el semáforo en rojo, el peligro, se detiene, se vuelve y coge el camino que es. El arrepentimiento en la Biblia nos dice que es arrepentimiento para vida. Nos dice en Hechos capítulo 11 que es arrepentimiento para vida. Y en 2 Corintios 7:10 dice que es arrepentimiento para salvación. Ahora, el arrepentimiento es un fundamento de la fe cristiana. Hebreos 6:1 nos habla del arrepentimiento como el fundamento de la fe. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo son dos fundamentos básicos de la fe cristiana. No se puede separar. La fe en Jesucristo, la creencia en Jesucristo nos tiene que llevar al arrepentimiento. La fe en Jesucristo nos tiene que llevar al abandono del pecado, o si no, no es fe. La fe en Jesucristo nos tiene que llevar a dar la espalda al pecado, a abandonar el pecado. Sin arrepentimiento, querido amigo, no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. El Señor Jesucristo, cuando resucitó, lo puedes ver en Lucas 24, capítulo 24, versículo 47, que la ordenanza a sus discípulos les dijo que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón en todas las naciones. Arrepentimiento para perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón. Dios no está dando licencia para que el hombre siga pisoteando sus mandamientos, para que el hombre siga pisoteando su palabra. Hay perdón para el pecador arrepentido. La fe en Jesucristo nos debe llevar al arrepentimiento y al abandono del pecado, o si no, no verás la vida. La fe en Jesucristo Jesucristo nos lleva a una nueva vida. Por decir algo, el león come carne y la vaca come pasto. El leopardo come carne, el búfalo come pasto. Son dos diferentes especies. Uno come carne, la otra come pasto. Cuando el hombre se convierte a Cristo en una verdadera conversión, Dios pone su naturaleza divina en su corazón y lo vuelve una nueva criatura en Cristo. De manera que ya no vive en el pecado, ya no es un hijo de tinieblas, ya es un hijo de luz, vive apartado del pecado, ya no es igual. Los chulos comen mortecino, comen cadáveres. El Hijo de Dios ya no come mortecino, no come lo que el diablo le ofrece. No, el Hijo de Dios es como el águila, se remonta a las alturas y cuando desciendes a comer algo que está vivo, pero no come mortecino. El Hijo de Dios ya se alimenta del pan de vida que es Jesucristo.
Su alimento viene del cielo. Su alimento viene de la mano de Dios, su alimento espiritual. Ya no es el mismo. El león come carne y el búfalo come pasto. Son dos clases diferentes de animales. El Hijo de Dios camina con Dios, se alimenta del pan de vida, del pan del cielo que descendió para dar vida al mundo de Jesucristo. Él tiene otro nuevo modo de vida. Él ve el semáforo en rojo, se detiene y no sigue más por el camino del pecado. Ezequiel 18:31 dijo el Señor: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos adquirir un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor le dijo a Israel que dejaran el pecado y que adquirieran un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ahora, ese corazón nuevo y espíritu nuevo que Dios tiene para nosotros, lo adquirimos es a través de Jesucristo. Él es el cirujano por excelencia, pero es el cirujano que convierte al pecador en hijo de Dios. Él es el médico de médicos. Él dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El hombre está enfermo espiritualmente y necesita del médico de los médicos, Jesucristo. Él quiere darte un corazón nuevo. Él quiere poner su espíritu dentro de ti. Él quiere perdonarte. Él quiere darte una nueva vida. Pero necesitas venir a Él. Necesitas reconocer tu pecado. Necesitas arrepentirte y venir a Cristo. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Jesucristo quiere salvarte, pero tienes que venir a Él decidido a que Él cambie tu vida y a que Él te transforme. Decidido a caminar con Él. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor. La Biblia dice que con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador. Y que he hecho lo malo delante de ti. Y que necesito de ti. Necesito que tú me des un nuevo corazón. Y una nueva vida. Tú eres el cirujano por excelencia. Que me puedes dar un corazón nuevo. Y que puedes poner tu espíritu dentro de mí. Creo que tú eres el Salvador del mundo. El Hijo del Dios viviente. Ahora, Señor, yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Que derramaste tu sangre para limpiar nuestros pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero una nueva vida. Por eso vengo a ti. Te recibo hoy en mi vida. Como mi Señor. Como mi Dios. Y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Y salva mi alma. Renuncio a Satanás
renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas. poderes de las tinieblas. Y hoy someto mi vida Y hoy someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para darme tu salvación, para darme tu salvación, para darme la vida eterna para darme la vida y eterna, para darme tu perdón. para darme tu perdón. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación en el nombre de tu Hijo Jesucristo. en nombre de tu Hijo Jesús. Y en su nombre te doy gracias. En tu nombre te doy gracias. Amén Amén. y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Encuéntrate una iglesia cristiana. Hazte bautizar en las aguas, que es un mandamiento del Señor. El bautismo cristiano, primero hay que oír el Evangelio, porque hay que oír lo que Cristo hizo a favor de nosotros en la cruz del Calvario. Hay que creer en el Evangelio, hay que obedecer el Evangelio arrepintiéndose y decidiéndose caminar con Cristo en esta vida. Y entonces luego sí se bautiza. Y entonces toma el paso del bautismo. El bautismo de bebés es falso, es antibíblico, no tiene ningún fundamento bíblico. El bautismo no se impone a nadie, menos a un bebé que no sabe lo que le están haciendo. Bien, encuéntrate una iglesia cristiana y bautízate y empieza a seguir a Cristo, y que Dios te bendiga.